Buenos días. El día de hoy hablaremos sobre la relación entre el arte y la modernidad, explorando cómo se ha definido el arte a lo largo de la historia y pues cómo ha evolucionado partiendo desde el Renacimiento. Y pues también nos cuestionaremos sobre si el arte debe cumplir una función o simplemente ser una forma de expresión. Ahora bien, para entender la relación entre el arte y la modernidad, primero debemos preguntarnos qué se considera arte y quién lo define. A lo largo de la historia, la hegemonía cultural, es decir, el poder que determinados grupos tienen sobre la producción y la validación de la cultura, ha determinado qué se acepta como arte legítimo. En muchos periodos históricos, las instituciones religiosas, las aristocracias y luego el mercado del arte han impuesto cánones estéticos y temáticos. Por ejemplo, en la Edad Media el arte tenía una función religiosa, en el Renacimiento reflejaba el humanismo y en el siglo XIX, con auge del capitalismo, el arte comenzó a ser un producto de consumo. Entonces se empezó a ver más en las casas, en la arquitectura, en la música, etc. Sin embargo, siempre han existido expresiones artísticas fuera de estas normas que han sido excluidas o menospreciadas. Ejemplo, el arte callejero, el arte popular y otras formas de expresión fuera del sistema tradicional han sido vistas como menores o no artísticas bajo estos criterios hegemónicos. Ahora bien, la modernidad en el arte tiene sus raíces en el Renacimiento, o por lo menos vamos a partir desde aquí, siglos XV y XVI, un periodo en el que los artistas comenzaron a alejarse de esa rigidez medieval y a explorar nuevas formas de representación, perspectiva y realismo. Ejemplo, figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron la forma en la que se concebía el arte, situándolo en un diálogo entre la ciencia, la filosofía y la humanidad. Este cambio marcó el inicio de la evolución que culminaría en las vanguardias del siglo XX y consigo la modernidad trajo revoluciones políticas, industriales y filosóficas que fluyeron en la manera en la que los artistas representaban el mundo. Ahora veremos las vanguardias y el arte como mecanismo de crítica. A finales del siglo XIX y principios del XX surgieron las vanguardias artísticas, que rompieron con los estilos tradicionales y desafiaron la noción de lo que se consideraba arte. Movimientos como el impresionismo, el expresionismo, el dadaísmo y el surrealismo reflejaron nuevas formas de entender la realidad, muchas veces en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos de la modernidad. El arte se convirtió en un medio de crítica, como el dadaísmo, que desafió la idea del arte como objeto de contemplación, como en la obra La Fuente de Marcel Duchamp de 1917, la cual es una manifestación artística que consiste en la utilización de objetos ya existentes y que normalmente no se consideran artísticos y dotándolos de un nuevo significado. O el surrealismo, que explora el inconsciente como fuente de creación, como en la obra de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, la cual no se trata solo de relojes que pierden su estructura, sino que es una declaración profunda sobre la relatividad del tiempo, la fluidez de los momentos y el intrincado baile entre la realidad y los sueños. O el arte conceptual, que demostró que la idea detrás de una obra podía ser más importante que la obra en sí, como aquella de Joseph Kosuth de 1965 titulada Una y tres sillas, donde Kosuth quiere llamar la atención sobre tres códigos de la realidad: un código objetual, uno visual y uno verbal, referente, representación y lenguaje, que en teoría definen la misma realidad. Estas expresiones artísticas fueron una reacción a las guerras, el capitalismo y la alineación moderna. Pasamos a cuestionarnos si el arte debe tener una función o es solo expresión. Esta pregunta ha sido central en la filosofía del arte, desde Platón y Aristóteles hasta los pensadores contemporáneos. El debate sobre si el arte debe tener una función específica o ser solo un medio de expresión ha sido constante. Algunas posturas defienden que el arte debe tener una finalidad, como educar, criticar o transformar la sociedad. Por ejemplo, el realismo socialista promovía el arte como una función ideológica y política. En cambio, otros argumentan que el arte es simplemente una forma de expresión individual sin necesidad de un propósito externo. En la modernidad, el arte se ha fragmentado en múltiples corrientes, desde el arte comercial hasta el arte conceptual, pasando por el performance, la instalación y el arte digital. Hoy en día no hay una única respuesta sobre qué es el arte y qué función debe cumplir. El arte, la literatura y la arquitectura han sido reflejos de su tiempo, manifestando las transformaciones de la sociedad.
Durante la modernidad, estas disciplinas rompieron con tradiciones establecidas para explorar nuevas formas de expresión. Sin embargo, en la actualidad han evolucionado aún más, adaptándose a los avances tecnológicos, las nuevas sensibilidades y los cambios sociales. En esta comparación analizaremos las diferencias y continuidades entre la edad moderna y el presente en estas tres manifestaciones culturales. El arte moderno se caracteriza por romper con los cánones artísticos presentes en aquella época. Destaca por su innovación y experimentación. De hecho, su tema central se evidencia en la representación de la perfección del cuerpo humano. Por otro lado, genera una exageración en gestos, formas, poses y colores. Los artistas de la Edad Media se encargaban de realizar obras de arte para los monarcas. Ahora los pintores son considerados como genios creativos donde expresan la realidad y generan críticas. A raíz del Renacimiento se generan nuevos movimientos artísticos como el barroco, el romanticismo, el neoclasicismo, el realismo, el impresionismo, el art deco y el rococó, entre otros. Podemos encontrar como una de las obras más célebres del arte moderno la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, la cual representa el valor del pensamiento científico y la verdad natural, cuyo desarrollo es atribuido a la antigüedad clásica. La obra encarna todo el programa cultural del Renacimiento, pues vemos la presencia de los grandes pensadores y científicos del mundo clásico e incluso del mismo Renacimiento. Rafael quiso representar nada menos que los orígenes del pensamiento occidental, los cuales nacen en la antigua Grecia. De hecho, pinta a los filósofos clásicos con rostros de artistas contemporáneos. Platón es pintado como Leonardo y Heráclito es pintado con rasgos de Miguel Ángel. Su tema principal gira en torno al humanismo. De hecho, sus temas principales son la búsqueda del conocimiento, la verdad, la razón, el amor, la política, entre otros. Nacen géneros como los sonetos y los versos en decasílabos. Adicionalmente, la naturaleza se describe como un espacio armonioso y perfecto, mientras que el amor era tratado de una manera idealizada. Se hace uso de un lenguaje claro y elegante, se abandonan los excesos del estilo medieval para dar paso a una prosa y una poesía más refinada. Una de las obras célebres de la literatura renacentista es Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais. Es una serie de novelas satíricas publicadas entre 1532 y 1564. Esta obra sigue las aventuras de Gargantúa y su hijo Pantagruel, dos gigantes con un apetito descomunal por la comida, el conocimiento y la vida misma. Dentro de esta obra podemos encontrar una crítica hacia la enseñanza medieval y defiende el aprendizaje basado en la razón y la experiencia. Por otro lado, se burla de la corrupción eclesiástica y la política de su tiempo. Adicionalmente, celebra la comida, la bebida y el conocimiento sin restricciones. Se basa en el orden, la simetría y la armonía, tomando como referencia las partes del ser humano. Una de las construcciones más famosas de la Edad Moderna es la Villa Capra de Andrea Palladio en Vicenza, o más conocida como la Rotonda, que es uno de los más celebrados edificios de la historia de la arquitectura de la época moderna. Su construcción se inicia en 1566 y consiste en un edificio cuadrado, completamente simétrico e inscripto en un círculo perfecto. Sin embargo, describir la villa como rotonda es técnicamente incorrecto, ya que la planta del edificio no es circular, sino que puede ser definida como la superposición de un cuadrado y una cruz. El arte contemporáneo se basa en la experimentación y la crítica social. Hace uso de materiales poco convencionales y rompe con lo tradicional. Puede ser creado con herramientas digitales como la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el 3D. Nace el arte urbano y los grafitis como mensajes políticos o sociales. Literatura contemporánea.
Acontecimientos como Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría permiten el surgimiento de la literatura contemporánea como un intento por asimilar las angustias de este periodo de extravío. Los temas principales de la literatura contemporánea son el cuestionamiento de lo real. En muchos de estos relatos de literatura contemporánea se tiene una duda sobre lo que es real y lo que no, sobre qué tanto podemos confiar en nuestros sentidos y sobre las simulaciones tecnológicas, ya que todas estas angustias son frutos del reciente boom tecnológico. La memoria y el testimonio, a causa de todas las pérdidas por las guerras, dictaduras, masacres, revoluciones y crisis socioeconómicas presentes durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Las distopías y el fin del mundo. Un escenario recurrente tanto en la literatura como en el cine contemporáneo relacionado con el fin del mundo, el fin de la civilización o la supervivencia de catástrofes. Este tema fue muy común durante los momentos críticos de la Guerra Fría. Uno de los autores célebres de la literatura contemporánea es George Orwell, quien es un escritor y periodista británico, un activista socialista que va en contra del imperialismo británico y es opositor tanto al nazismo como al estalinismo durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, su figura del Gran Hermano, que pertenece a la novela de 1984, es una crítica a la política actual. Arquitectura contemporánea. Se caracteriza por ser sostenible, hacer uso de materiales reciclables y energías renovables. Se centra en la creación de edificios que reflejen las necesidades y deseos de la sociedad actual. Estos edificios se caracterizan por ser inteligentes, tanto que reducen un impacto ambiental. Realiza una inclusión de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras para el diseño. Entre estas tecnologías podemos observar el uso de un software de modelado 3D para diseñar y construir sus edificios. Adicionalmente, se caracteriza por sus diseños audaces y vanguardistas que exploran nuevas formas y técnicas de construcción. Conclusión: el arte y la modernidad han estado en constante diálogo. Desde el Renacimiento hasta las vanguardias y la actualidad, el arte ha sido un reflejo de los cambios sociales y culturales. La pregunta sobre si el arte debe tener una función o ser solo una forma de expresión sigue abierta. Pero lo que es innegable es que el arte continúa evolucionando y redefiniéndose constantemente.